Buenos días, la gracia y la paz de nuestro Señor. Te invito a abrir tu Biblia, si tú puedes, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 46 al verso 56. Estamos en una serie de predicaciones de Navidad llamada Ha nacido el Salvador, que son exposiciones basadas en los dos primeros capítulos de Lucas, los textos que tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesús. Hoy el tema de nuestra predicación será el cántico de María, la grandeza de un Dios Salvador. El cántico de María, la grandeza de un Dios Salvador. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 46 a verso 56. Así escribió Lucas. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a casa. Si puede mantener la Biblia abierta, será mejor para la comprensión. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, hoy hablaremos de un texto importante, un texto en algún sentido difícil, pero un texto que tiene mucho que ver con Navidad, que tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana hoy, que podamos aprender con el Dios de María, que podamos aprender con el Salvador de María, que podamos aprender con este pasaje bíblico. Padre, ayúdanos, abre nuestras mentes y corazones, conduce mis palabras, Señor, que yo pueda ser un fiel mensajero de tu Evangelio, que pueda predicar con fidelidad y con pasión tu palabra, Señor. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, este es el segundo mensaje de una serie de 4 predicaciones de Navidad. Semana pasada hemos visto el anuncio del nacimiento de Cristo. El ángel Gabriel va hasta María y avisa que ella tendría un hijo y que este hijo sería el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Hoy vamos a tener el privilegio de estudiar un texto de las Escrituras conocido en la tradición cristiana como el Cántico de María. En los Evangelios, a causa del nacimiento de Cristo, tenemos 4 cánticos. Tenemos el cántico de María, el cántico de Zacarías, el cántico de Simeón y el cántico de Ana. 4 personas que a la luz del asombroso hecho que ha llegado el tiempo de la venida del Salvador, respondió por medio de una canción. Nuestro texto de hoy es el primer de estos himnos, o sería un cántico. Se llama cántico porque está en una estructura poética, métrica, como si fuera de hecho una expresión de cántico de loor a Dios de estas personas. Este primero de ellos, entoado por la madre de Jesús, María, es conocido en la tradición cristiana por medio de una expresión, de una palabra latina llamada Magnificat. Es muy conocido en la tradición cristiana porque esta es la primera palabra que aparece en el texto latino de la Biblia. Entonces se cogió esta palabra para resumir este cántico de María. Estas palabras entonadas por María pueden enseñarnos mucho sobre el Dios de María. Esto es interesante. Y esto será el énfasis de mi predicación hoy. Aunque sea María quien canta, María no canta sobre ella misma. María exalta a su Dios. Y tenemos el privilegio hoy de ver y oír la madre de nuestro Redentor
hablando de su Dios y su Salvador. Entonces, ¿quién era el Dios de María? ¿Quién es este Dios presente en la vida de María, que también es nuestro Dios? Un hecho interesante es que este pasaje es lleno de citas del Antiguo Testamento. María, como una judía piadosa del primer siglo, conocía la palabra, y al abrir su boca en gratitud, en loor a Dios, ella no habla basado en sus ideas, sino basado en la palabra. Esto suele pasar hasta hoy, por ejemplo. Las personas, a mí me encanta oír personas más mayores que ya llevan mucho tiempo en la iglesia orando, porque ellos suelen orar muchas veces no con sus palabras, pero con citas de las Escrituras, van recordando y hablando cosas de la Escritura. Y esto que María está haciendo aquí, y María coge mucho de su cántico de un pasaje del Antiguo Testamento de la madre del profeta Samuel, que se llamaba Ana. Ana cantó al Señor cuando Dios la bendijo con un hijo, y María hace lo mismo aquí. Que podamos aprender más sobre el Dios de María, su gracia, compasión y misericordia al enviar al mundo nuestro Redentor. Entre el texto que predicamos semana pasada y el texto de esta semana, tiene un párrafo que es del verso 39 al verso 45, que es el contexto de este pasaje. Si puede echar un vistazo, yo voy a resumir la idea. Después de recibir el anuncio del ángel Gabriel de que sería madre, recordaos que al final del anuncio el ángel habla de que Elizabeth, su parienta, estaba esperando un hijo en su vejez, y que esta era una comprobación de que Dios es el Dios de los imposibles. Entonces María lo que hace es caminar, y se parece que es un viaje un poquitín largo, porque Elizabeth vivía en el sur de Palestina y María vivía en el norte, para la casa de su pariente, de su prima llamada Elizabeth. Y el texto bíblico dice que al llegar allí aconteció algo. Mira el verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo del profeta Juan, ¿vale? El último profeta. Y al llegar María, ya embarazada de Cristo, dice el texto que a la salutación de María, el vientre de Elizabeth se llena de gozo, de alegría. Mira lo que pasa, el verso 44, porque tan pronto llegó la voz de tu salutación en mis oídos, y la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es muy interesante, por esto que nosotros cristianos defendemos la vida antes del nacimiento. Nosotros somos contra el aborto. ¿Por qué? Porque mi Salvador ha estado en el vientre de su madre y produjo alegría en otro que aún no había nacido, saltó de alegría delante de su Salvador. Entonces, delante de este hecho y de una declaración de Elizabeth que está en el verso 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. O sea, Elizabeth exalta la fe de María. María entonces canta. María entonces abre su corazón delante del Señor. Y ese texto, esta poesía, tiene en el original 4 estrofas. 4 divisiones muy naturales, que es la que voy a seguir en esta mañana. Primeramente, María habla de un Dios salvador. Mira el verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es interesante porque como es una poesía, estos 2 versos son la misma expresión, cambiando las palabras. La palabra espíritu y alma se relacionan, y la palabra Señor y Salvador se relacionan. Entonces la primera cosa que María hace es decir: mira, grande, engrandecer es declarar la grandeza, es exaltar, es declarar cuán grande es alguien. Engrandece mi alma,
la palabra alma aquí en el original es una palabra que tiene que ver con el profundo de mi ser, de mi corazón. O sea, María no estaba declarando solo con su boca, sino con todo su ser. Es una palabra que tiene que ver con entrañas, algo que viene de dentro. Entonces María dice, engrandece mi alma al Señor. Esa es la primera cosa que María dice. Y es interesante que la palabra Señor es la palabra pactual de Dios en el Antiguo Testamento. Es la palabra Jehová, es la palabra Yahvé, es su Dios. Y María declara que su Dios es su Señor, que presupone lo que ella misma dijo en el texto de semana pasada. He aquí su sierva, hágase en mí conforme tu palabra. O sea, Dios es su Señor. Sin embargo, Dios no es tan solo el Señor de María, porque el texto continúa y dice, mi espíritu, que es una palabra que es sinónimo de alma en este contexto, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, esta comprensión de que Dios es su Señor, que Dios es ese Dios grande, maravilloso, bello, iría a enviar a su Hijo para salvación de su pueblo, hace con que María se regocije en Él. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es muy interesante los dos atributos, los dos adjetivos que María utiliza para Dios aquí. Primero, Dios es su Señor en el verso 1. Y en el segundo verso, Dios es su Salvador. Es muy interesante que María no hace una declaración general. Dios es Salvador. María dice que Dios mi Salvador. María se pone como un objeto de la salvación de Dios. María se ve como siendo alcanzada por la salvación de Dios. Y claramente uno solo necesita de Salvador si está perdido. Uno solo necesita de salvación en la Biblia si es pecador. Entonces María comprendía su realidad y se gozaba en Dios su Salvador. Su Salvador personal, su Salvador y su Señor. Entonces, para María, primeramente, Dios es un Dios Salvador y tenemos algunas implicaciones aquí. La primera de ellas es que a lo largo de la historia cristiana, estos dos atributos se volvieron en la declaración de fe más básica de un creyente. Cristo es mi Señor y Salvador. Oramos. El Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Señor tiene que ver con el hecho de que le pertenecemos. Sino así debemos hacer su voluntad. Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Esto es lo que representa. Un Señor tiene autoridad sobre sus siervos. Cristo es mi Señor, le debo obediencia, debo cumplir su voluntad. Sin embargo, este que es nuestro Señor es al mismo tiempo nuestro Salvador. Él nos ha comprado con el precio de su propia sangre. Él es nuestro libertador. Él es nuestro redentor. Y por esto le damos gloria. Y por esto nos sujetamos a Él como Señor por el gozo de saber que Él es nuestro Salvador. Entonces, para el creyente verdadero, la sujeción, la sumisión a Cristo no es pesada. Porque nos sujetamos a aquel que sabemos que es nuestro Salvador. Y si Él es nuestro Salvador, y lo es, la mejor cosa que puedo hacer en mi vida es decir como su madre, hágase en mí conforme su voluntad. Otra implicación, María engrandece y regocija en su Dios. Este mismo binomio, estas dos cosas, adoración y gozo, glorificar y gozar, hace parte de la tradición cristiana desde el principio. Y en nuestra tradición reformada, la primera pregunta y respuesta del Catecismo de Westminster, que es la declaración de fe de nuestra iglesia, la primera pregunta es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Las dos cosas. Yo glorifico a Dios, pero mi gozo está en Él. María dijo: engrandece mi alma al Señor. Sin embargo, mi espíritu
se regocija en Dios, mi Salvador. Otro punto claro es que esto todo nos ayuda a comprender que María comprendía su pecado y su necesidad de salvación. María declara a Dios mi Salvador. Ella no se veía perfecta, co-mediadora, reina de los cielos, sino que se veía pecadora que fue objeto de una gran salvación como cada uno de nosotros. María comprendía, y yo creo que en este tema que divide parte del cristianismo de una manera muy seria, deberíamos oír lo que dice la persona que está en cuestión. O sea, vamos a oír María. María está diciendo que Dios es su Salvador. Dios es su Salvador. Entonces, que esto pueda quedar claro en nuestra cabeza. Además de un Dios Salvador, el Dios de María es, segundo punto, un Dios santo y misericordioso. Mira el verso 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es interesante, Dios en el concepto judaico-cristiano, en especial en el Antiguo Testamento, tiene que ver con un Dios exaltado, altísimo, que está por encima de la creación. Por esto que es común en los Salmos la expresión que Dios mira de los cielos, que Dios contempla de su trono lo que pasa. Y el texto bíblico dice, porque ha mirado, ¿qué? La bajeza, que es la palabra humildad, de su sierva. O sea, quien está hablando es María. O sea, no es alguien que está diciendo que María es humilde, que María está... No, María está diciendo que Dios le ha contemplado en su indignidad, en su bajeza, en su humildad, al punto de que todas las generaciones le dirían que bienaventurado. Existe otro lugar de la Biblia que habla de bienaventurado o alguna cosa así, ¿no? En el Sermón de la Montaña tenemos las bienaventuranzas, o como es conocido en la cristiandad, las beatitudes. Es la misma palabra. Es la misma palabra que el texto bíblico habla que nosotros seremos y somos bienaventurados. El texto habla de María. María habla de ella misma aquí. Ella es bienaventurada. Bienaventurada tiene que ver con ser bendecida, con ser más que feliz, con estar gozosa por algo que no merecía. María se reconocía que todas las generaciones le llamarían bienaventurada. Y por ejemplo, el hecho de que yo estoy predicando este texto hoy es una comprobación de este hecho. María es bienaventurada. No por algo de su propia naturaleza, sin embargo, porque el Señor ha mirado la bajeza de su sierva, ha contemplado la humildad de su sierva. Y María continúa, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. El Dios de María, el Dios de la Biblia, es un Dios poderoso. La palabra griega aquí, Pantocrator, tiene que ver con el Dios todopoderoso. Es la expresión que tenemos en la Biblia para todopoderoso. María declara, porque me ha hecho, ¿qué? Grandes cosas. ¿Y qué grandes cosas son estas? María, una campesina de una ciudad, de un pueblocillo llamado Nazaret, de una región olvidada llamada Galilea, será la madre del Salvador del mundo. Grandes cosas ha hecho el Señor Todopoderoso. Entonces María declara, santo es su nombre. Es muy interesante porque la palabra santo es la palabra bíblica para algo que es separado, algo que está alejado, algo que no tiene relación. Y Dios en un sentido es distinto de nosotros y de su creación. ¿Por qué? Porque somos pecadores. El mundo está en pecado y Dios es santo. Y es interesante que al cantar, María recuerda el asombroso hecho de que este Dios que le miró en su bajeza es un Dios santo. Y esto es lo que llama más la atención de María. Dios es santo y ha mirado, ha contemplado la bajeza de su sierva. ¿Por qué? Porque además de santo, Él es misericordioso. Mire el próximo verso. Y su misericordia
es de generación en generación a los que le temen. Es muy interesante porque la Biblia pone los dos conceptos que para nosotros son muy opuestos, santidad y misericordia, en una sola persona. Dios es santo. Sin embargo, el Dios que es santo es misericordioso. Y dice el texto de generación en generación a los que le temen. Es claro que en un sentido general Dios es misericordioso hacia todas las personas, ¿vale? Por ejemplo, Dios derrama su bondad, la lluvia, la comida, la salud sobre impíos y sobre justos. Y en este sentido es misericordioso hacia todos. Sin embargo, al leer la Biblia podemos contemplar que Él también tiene una misericordia especial hacia los suyos. Porque el texto habla de generación en generación a los que le temen, a un grupo. O sea, esta misericordiosa salvación ha venido a los que le temen, a los que reconocen su debilidad y se fían de Él. Y estos dos conceptos es muy interesante, porque Dios es santo, un cordero ha tenido que morir. Sin embargo, porque Él es misericordioso, es Él mismo quien envió el cordero. Porque Dios es santo, alguien ha tenido que pagar. Sin embargo, como Él es misericordioso, Él envió a aquel que venía de pagar. Y esto es lo que hace de Dios santo y misericordioso. Algunas implicaciones de este segundo punto del Dios de María. La primera cosa, de la misma manera que Dios ha mirado la bajeza de María, le ha contemplado su pequeñez y debilidad, así Él lo hizo con cada uno de nosotros. Nosotros somos, a la semejanza de María, pecadores, indignos, miserables, personas que no solo pecan porque tienen la semilla del pecado, sino pecan por voluntad, en pensamiento, por omisión. Y esto todo ofende la gloria de Dios de una manera increíble porque Dios es santo. Entonces algo ha tenido que pasar y este algo no ha venido de nosotros mismos. Sin embargo, Dios ha contemplado, Dios ha mirado nuestra bajeza. Dios ha mirado nuestra indignidad. Dios ha mirado nuestra condición de pecado y hizo grandes cosas. Cada creyente puede decir juntamente con María, porque Él ha contemplado la bajeza de su sierva. Porque Él ha contemplado la bajeza de su siervo. Yo sé que si estoy aquí no es por voluntad propia, por capacidad propia, porque soy buena gente, porque tengo méritos personales. Sin embargo, es a pesar de mi naturaleza, Dios ha mirado mi bajeza y me ha salvado. Otra cosa, Dios es santo y misericordioso. Recordad siempre de estas dos cosas, ¿vale? Dios es santo y por esto necesitaba que alguien pagase el precio del pecado. Porque esto es una cosa que tengo que hablar. Muchas veces pensamos que Dios simplemente dijo, mira, yo voy a perdonar a Juan Diego. Él me cae bien, vale, yo voy a perdonar a Juan Diego. No, Dios envía una persona a pagar el precio del pecado de Juan Diego. Si Él solo dijera, mira, ya está igual, Él sería injusto. Sin embargo, Dios es santo y justo. Entonces, alguien tenía que pagar. Pero como Él es misericordioso, Él sabía que Juan Diego no tenía pasta en el mundo capaz de pagar. Entonces, Él envía su Hijo para pagar el precio del pecado que nosotros hicimos hacia Él mismo. Por esto Él es misericordioso. De la misma manera, y este es un ejemplo muy claro, existe una historia en el Antiguo Testamento donde el patriarca Abraham tiene su hijo, el hijo de la promesa, Isaac, y Dios en un momento pide para probar la fe de Abraham que Abraham vaya a sacrificar a su hijo. Y Abraham en fe está caminando hacia una montaña para sacrificar a su hijo y en un momento Dios dice, mira Abraham, tú no necesitas hacer esto.
Yo hablaba de esto a causa de tu fe. Y en aquel momento Dios proveyó un cordero. Dice el texto que llegó un cordero allí y ellos sacrificaron a Dios un cordero. En el Antiguo Testamento Dios proveyó un cordero para ser sacrificado en el lugar de Isaac. Miles de años después, Él proveyó un cordero perfecto para morir en nuestro lugar. En aquel día, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue inmolado de una vez por todas y su sangre nos limpia de todo pecado. El Dios de María, además de un Dios salvador, de un Dios santo y misericordioso, el Dios de María es un Dios que gobierna. Mira la continuación del verso 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Es interesante que tenemos aquí algo que es muy común en poesías bíblicas. Dios es espíritu, la Biblia sí lo dice. Entonces, en un sentido muy literal, Dios no tiene brazo, no tiene cabeza, no tiene manos. Sin embargo, un lenguaje antropomorfo es declarar que Dios tiene expresiones humanas para representar hechos y acciones de Dios hacia nosotros. Su brazo, en la Biblia, siempre representa su poder, su capacidad de intervenir y hacer las cosas. Y María dice, hizo proezas con su brazo. El Dios de María no es un Dios alejado de su creación, sino es un Dios que con brazo potente, poderoso, interviene en la historia, gobierna la historia. Y el texto bíblico dice, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos los poderosos. Mis hermanos, es muy interesante. Yo tengo algunas preguntas muy tranquilas y fáciles para hacer. Mira, ¿dónde estaba Ciro? ¿Dónde estaba Nabucodonosor? ¿Dónde estaba Alejandro el Grande? ¿Dónde estaban los grandes reyes de la historia? Todos bajo tierra. Porque Dios quita de los tronos a los poderosos. Porque Dios esparce a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Nada ocurre a la suerte. Dios tiene la historia en sus manos y la propia Roma, que era el gran imperio por aquel entonces, tardó unos 3 siglos más. Y lo que tenemos de Roma hoy son ruinas de Mérida, de varios sitios aquí cerquita. Pero no tenemos más un emperador que gobierne de sol a sol. Porque Dios hace proezas con su brazo. Él quita de los tronos de los poderosos y exalta a los humildes. Esa es una expresión cargada de sentido bíblico. Porque Dios, dice la Biblia, odia a los soberbios, sino que exalta a los humildes de corazón. Mira, esto es importante. La humildad aquí no tiene que ver con no tener dinero o no, o tener mucho o tener poco. Humildad de corazón. Y el texto continúa, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Es interesante que a lo largo de la historia el pueblo de Israel pasó por malas rachas varias veces, pero Dios siempre fue el Dios que le ha dado provisión. Y esta palabra hambriento también tiene su sentido espiritual. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que los hombres tenían hambre y sed de redención, de Dios, de justicia, de salvación. Y ellos encuentran su saciedad en Cristo. Cantamos aquí en la iglesia, nuestros corazones insaciables están hasta que conocen a su Salvador. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Porque Él es aquel que colma de bienes a los humildes y que sacia el hambre del hambriento.
Este es el Dios que tenemos aquí. Este es el Dios de María. Este es nuestro Dios. Un Dios que gobierna. Algunas implicaciones. Tenemos más o menos 3 tipos de personas hoy en lo que tiene que ver con creer en Dios. Tenemos los ateos que dicen Dios no existe. Sin embargo, bíblicamente una persona no es 100% atea porque de alguna manera este deseo que ella tiene por Dios, ella pone otra cosa. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser por naturaleza religioso. Y si tú oyes, es interesante, un ateo bien hecho, vamos a decir así, hablando de ser ateo, podemos ver claramente que el ateísmo es para él su religión. Es muy interesante esto. La manera como él habla no es una idea, es una fe. Para él aquello es una creencia. Tenemos otro tipo de persona, que yo creo que es el más común. Puede que Dios exista. Yo creo que Dios existe. Sin embargo, nada tiene que ver conmigo. Esta es una opción que hoy es conocida como agnósticos. No sé si ya has oído esta persona. Esto está muy en la moda hoy. ¿Qué eres? Yo soy agnóstico. Algunas veces no saben ni lo que es agnóstico, pero ¿qué eres? Yo soy agnóstico. Un agnóstico es una persona que, puede que Dios exista, pero nada tiene que ver con la creación, no se relaciona con el mundo. El Dios de la Biblia no es el Dios del ateísmo, no es el Dios del agnóstico. El Dios de la Biblia es un Dios que gobierna. Es un Dios que tiene la historia en sus manos. Es un Dios soberano, omnipresente, omnisciente. Es un Dios que tiene la historia en sus manos. Ese es el Dios de la Biblia. Esto es importante reconocer. Esto es importante comprender que la Biblia preséntanos un Dios soberano. Preséntanos un Dios que gobierna. Y debemos tener mucho cuidado para no decirnos cristianos y vivir como agnósticos. Decirnos cristianos, sin embargo, vivir como si Dios no tuviera nada que ver con mi vida. ¿Y cómo hacemos esto? Un ejemplo muy práctico. Siendo creyente de domingo. ¿Qué significa ser un creyente de domingo? Mira, la iglesia, yo soy un hombre religioso. Yo voy a la iglesia en el domingo, alabo a Dios, traigo mis ofrendas, participo de los sacramentos, soy bautizado, hago parte de una iglesia. De lunes a sábado, Dios no tiene nada que ver con mi vida. Yo soy el peor empleado, yo soy un jefe que no demuestra amor. ¿Eso sabes lo que significa? Tú estás declarando que eres creyente, pero viviendo como un agnóstico. Y yo creo que debemos decirnos creyentes y vivir como creyentes, aún en faz de lo que no comprendemos. Y tenemos un montón de cosas que no comprendemos. ¿Cómo existe la maldad en el mundo? ¿Cómo existe el hambre en el mundo? Existe un montón de preguntas para serem hechas. Sin embargo, yo me fío que Dios tiene un propósito en todas estas cosas y me sujeto a un Dios que gobierna. Otra cosa, la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es una comprobación de que Dios quita a los soberbios, exalta a los humildes, sacía a los hambrientos. Y nuestra propia historia también lo es. Dios ha estado a tu lado todos los días. El mismo brazo fuerte que echa abajo imperios es aquel brazo que te coge por la mano y te conduce aún en medio del valle de sombra y muerte. Este mismo brazo. Este mismo potente y poderoso brazo es aquel que nos coge por la mano en medio del caos de la vida. Porque este mundo es caótico. Este mundo es caótico. Sin embargo, Dios conduce su pueblo. Recordaos del Salmo 23. El Señor es mi pastor. ¿Y qué hace el pastor? Conduce la grey, el rebaño, aún en valle de sombra y muerte, para llevarnos a un lugar de descanso eterno. Dios gobierna tu vida. Dios está en el control de tu vida. Este brazo poderoso está presente en tu vida hoy.
La última expresión del texto es que además de un Dios salvador, de un Dios santo y misericordioso, de un Dios que gobierna, Dios es un Dios de pacto. Mira lo que dice el texto. 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. El Dios poderoso que gobierna la historia ha venido en el socorro de su pueblo, de su siervo. Él no se olvidó del sufrimiento de su pueblo, del lamento de sus hijos, como lo hizo a lo largo de la historia. Él ha venido en rescate de su pueblo, sin embargo ahora de una manera perfecta y final. Este socorro divino no fue basado en la moralidad de Israel. Tiene un texto en el Antiguo Testamento que Dios, ya un poquito enfadado con su pueblo, mira y dice así: mira, vosotros creéis que yo he elegido vosotros porque vosotros eran los mejores. Y Dios dice así: mira, vosotros eran nada. Tenía muchos pueblos mejores para que yo pudiera elegir. Naciones, imperios. Dios nos elige y nos llama de hijo a pesar de nosotros. Dios socorrió a Israel, no porque Israel, basado en la moralidad de Israel, pero el texto bíblico dice acordándose de la misericordia. Yo te digo una cosa, si Dios no se acordara de su misericordia, yo estaría perdido. Y cada uno de ustedes. Si Dios no se acordara de su misericordia, yo estaría perdido. Y por esto que me encanta el texto del profeta Jeremías, donde él dice: y las misericordias del Señor son nuevas, son hechas nuevas a cada mañana. ¿Saben por qué? Porque a cada mañana yo necesito que Dios me mire con misericordia. Acordándose de su misericordia. Pero ¿qué misericordia es esta? María dice: de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquellos que están estudiando el libro de Gálatas en los estudios bíblicos ya oyeron hablar de que Dios es un Dios de pacto, ya oyeron hablar del pacto de gracia, que es el pacto que Dios hizo con Abraham de una manera incondicional, declarando: Abraham, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré a pesar de ti, Abraham, a pesar de tus debilidades, Abraham. Y lo que María está declarando es que Dios se acuerda de su misericordia porque Dios es un Dios de promesas, porque Dios es un Dios de pacto. Tiene un texto de Timoteo donde Pablo dice: si mira, y si si hacemos cosas así, Dios responde de la misma manera, vamos a decir. Pero cuando habla, y si fuimos infieles, y siguiendo el texto esperaríamos que el autor dijera: y Dios será infiel, pero el texto dice: Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel a sus promesas. Dios es un Dios de pacto. Claramente la propia teología del Nuevo Testamento desarrolla que Israel no era una nación. Israel en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es el Israel de Dios. Los hijos de Abraham son aquellos que creen de la misma manera que Abraham. No tiene que ver con la sangre. La Biblia dice que yo soy hijo de Abraham y yo no soy judío. La Biblia dice que yo soy Israel de Dios y yo no soy judío. ¿Por qué? Porque yo soy el cumplimiento, nosotros, ¿vale? Somos el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham. Nosotros somos este pueblo prometido en Génesis 15, en Génesis 12. Dios es un Dios de promesas y de pactos. Vale, algunas implicaciones las últimas. Primeramente, Dios es el Dios que viene en nuestro socorro. El texto dice: socorrió a Israel su siervo. Te digo una cosa, la gran comprobación de este hecho es que Dios ha venido en nuestro socorro en la persona de Jesucristo. Ha venido el rescatador, el redentor, el libertador. Dios ha enviado su Hijo. Dios no se olvida de su pueblo. Dios ha provisto redención. Y yo te digo una cosa, Dios viene en tu socorro hoy. Hoy. El Salmo 121 dice: alzaré
mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo te digo una cosa, mi hermano y mi hermana. Dios es un Dios que viene en nuestro socorro. En los días malos, en los días difíciles, en medio de las cosas que no comprendemos, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas conjugales, en medio de la vida diaria. Dios es un Dios que viene en nuestro socorro. Y esto es una buena noticia, porque aquel que viene en nuestro socorro es el Todopoderoso, es el Señor de la historia. Pero otra cosa que aprendemos aquí es que Dios es un Dios de pactos y de promesas, y debemos escudriñar su palabra para descubrir sus promesas. Parte del cristianismo hoy, parte del cristianismo evangélico de una manera especial, dice que Dios prometió cosas que Dios no prometió. Por ejemplo, es muy común si tú miras en internet alguna cosa, oye, mira, Dios te dice que tú vas a tener mucho dinero, que Dios te dice que tú nunca vas a quedar enfermo, que tú vas a tener salud plena, que tú vas a tener mucha pasta, que tú vas a ser feliz. Y estas cosas todas Dios no prometió. Entonces, Dios es un Dios de promesa. Dios cumple sus promesas, pero necesitamos saber lo que Dios prometió. Y para esto, tú necesitas en tu casa abrir tu Biblia y escudriñarla para saber cuáles son las promesas y así disfrutar de la seguridad de aquel que prometió es fiel para cumplir, como dice la palabra. Se fíe del Señor, ninguna de sus promesas pasará, ninguna. Pero de sus promesas, no lo que se dice hoy. Hasta, por ejemplo, con los jóvenes, con alguna cosa, nuestro lenguaje muchas veces dice, mira, Dios te prometió que tiene una esposa reservada para ti. ¿Puede que no? ¿O no? ¿Dónde está en la Biblia la promesa de que todas las personas van a casarse y van a tener hijos o otra cosa así? No está en la Biblia. Ahora sí está en la Biblia la promesa que Dios dice que Él es el padre del huérfano, el esposo de la viuda. O sea, Él es lo que necesitamos ser en gozo y en plenitud. Esto es una promesa bíblica. Entonces debemos reflexionar si estamos basando nuestra vida en promesas de Dios o en falsas promesas que se dicen en nombre de Dios. Otra cosa, última implicación, Dios no cambia de idea. Y esto, mis hermanos, es una asombrosa verdad bíblica. ¿Por qué? Porque si Dios cambiara de idea, yo no podía tener la certeza de mi salvación. Y muchas veces pensamos que Dios tenía una idea para el Antiguo Testamento y una idea para el Nuevo Testamento. Que al llegar en Malaquías tiene una página en blanco en la Biblia, ¿no? Y que aquella página en blanco fue Dios, mira, yo voy a hacer otra cosilla aquí porque aquí no estaba funcionando bien. Dios no cambia. El texto dice que María dice que la promesa, la venida de Cristo fue el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a ¿quién? Abraham, miles de años antes. Dios es inmutable. Este es uno de los atributos de Dios. Dios no cambia de idea. Cristo fue el centro del Antiguo Testamento. Cristo es el centro del Nuevo Testamento. Cristo es el Salvador del Antiguo Testamento. Cristo es el Salvador del Nuevo Testamento. Cristo es el Salvador de su pueblo. Da igual si vivimos después de Adán 5 días o vivimos en el último día. Cristo continúa siendo la esperanza de las naciones, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. Mis hermanos, concluyo diciendo, como dice el verso 56, que María se quedó allí 3 meses y volvió a Nazaret y se quedará allí hasta la predicación de semana que viene, cuando ella tiene que ir a Belén, ya embarazada de 9 meses, y allí tiene nuestro Salvador. Hoy hemos aprendido mucho acerca del Dios de María. El Dios de María es el Dios Salvador, y hemos aprendido con María que debemos engrandecer a nuestro Dios y gozarnos en Él eternamente.
El Dios de María es santo y misericordioso. Es el Dios que ha mirado la bajeza de su sierva. Es el Dios que la ha hecho bienaventurada. Es el Dios que siendo santo es misericordioso y envía su Hijo como rescate de su pueblo. Hemos visto que este Dios es un Dios que gobierna. No es un Dios alejado de su creación. No es un Dios de alejamiento. Es un Dios de cercanía. La promesa del Antiguo Testamento es que el Mesías sería el Emmanuel. Y es una expresión hebrea que significa Dios es con nosotros. El divino entró en la historia humana por medio de Cristo Jesús y esto no es hecho por un Dios alejado, esto es un hecho de un Dios cercano, un Dios que gobierna. Y por último hemos visto que el Dios de María, es un Dios de pactos y de promesas y que debemos quedarnos firmes. Como dice el himno que cantamos hace 2 domingos, todas las promesas que el Señor nos da. Tiene muchas y debemos nos quedar firmes en estas promesas. Mi deseo como pastor de esta iglesia que en estas Navidades las luces ya están llenando las calles, los escaparates ya tienen sus belenes, sus presepios, las personas ya están comprando la absurda cantidad de comida para las cenas de Nochebuena, Nochevieja, pero que en estas Navidades podemos hacer como María, que está en todos los escaparates, que está en todos los presepios, que está en todos los belenes, la Madre de Cristo. Es decir, que podamos darle gloria, loor, honra, exultación, que podamos reconocerle como nuestro Dios, Salvador, Santo, Misericordioso, Soberano y Fiel. Porque este Dios de María es nuestro Dios. Y que podamos vivir para la gloria de este Dios. Que la voz de María sea oída por las calles de Don Benito, por las calles de España, que tanto declaran venerarla, sin embargo poco se oye lo que se dice. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Ayúdanos, Padre, a comprender que Dios es un Dios salvador, santo, misericordioso, fiel, soberano. Padre, que este cántico de María pueda ser leído estos días en España. Padre, que en las casas, en las iglesias, puedan leer este asombroso cántico que declara que el Dios de María es el Salvador de María. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a vivir tu palabra, a hacer tu voluntad, a cumplir tu voluntad, porque tú eres nuestro Señor. Sin embargo, Padre, gracias, porque el Señor es nuestro Salvador. Te doy muchísimas gracias, Padre, por el privilegio de hablar de tu palabra hoy, en nombre de Jesús. Amén.